Muy bien, hoy es 10, 10 de mayo del 2021. Vamos hoy día a iniciar y terminar también con esta unidad de física del tema de presión. En realidad es un tema tocado acá en esta unidad, en el manual, un tanto es corta en realidad, ¿ya? Eh, para mayor profundización de este tema, pues va a depender ya de acuerdo a su especialidad, ¿no? Dependiendo en qué especialidad o en qué carrera me esté, voy a profundizar quizás más o quizás menos en este tema. Les recuerdo que estamos por el momento en estudios generales, su nombre dice, ¿no? Estudios pues donde hay que tener en cuenta, ¿ya? Eh, que son temas que se ven no tanto a profundidad ni a especialización, sino a grosso modo, ¿no? Como su nombre dice, generalmente. Bien, vamos a hacerles un resumen entonces del tema de la presión. Ahí está. La presión es igual a una ecuación que es fuerza dividida entre el área. ¿Ok? Ya la fuerza la hemos nosotros representado en temas anteriores por los newtons, se mide en newtons en el sistema internacional, y el área se representa en unidades al cuadrado, en este caso en metros cuadrados. En algunos libros le van a llamar superficies, ¿ok? En algunos libros o en algunas páginas web también le van a llamar superficies. Entonces, newtons entre metros al cuadrado es igual a pascal. Es la unidad de presión en el sistema internacional. Se escribe con mayúscula porque lleva el nombre de Blaise Pascal, ¿no? El pascal, no olvidar. Newtons entre metros cuadrados. ¿Qué es lo que aumenta o disminuye la presión? Les podría tentar decir que es la fuerza, pero no tanto. En realidad, podemos mantener la misma fuerza y podemos tener más o menos presión, dependiendo del valor del área. Cuanto más pequeña sea el valor del área, pues mayor será la presión obtenida. Cuanto más grande sea el valor del área, menor será la presión obtenida. Son inversas. Vamos a ver ejemplos del primer caso. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo acá, ¿no? Ahí observan un niño que está echado sobre una especie de cama de clavos. Seguramente ustedes habrán visto este tipo de escenas en actuaciones o en algún número de circos, ¿no? O en películas, ¿correcto? ¿Por qué no? ¿Por qué no el cuerpo del niño no se hunde sobre los clavos? Claramente, si pusiéramos un solo clavo, pues claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la punta de un clavo tiene un área muy pequeña. Entonces va a sobrepasar, la presión va a sobrepasar la medida que soporta, la tensión que soporta la piel humana, y obviamente va a penetrar el clavo, ¿verdad? Sobre la piel y algunos órganos de repente. Pero como ahí hay muchos clavos, lo que pasa es que aumentamos la presión, perdón, aumentamos el área, ¿sí? Aumentamos el área sobre donde se va a acostar el niño o la persona adulta también, si ustedes han visto ese espectáculo, ¿no? Y con la consecuencia de qué? De que cada una de las puntas de los clavos va a soportar
un menor peso, como que se van a dividir todo el peso. Y el peso es un tipo de fuerza. ¿Ok? Ahí tenemos una aplicación, ¿no? Algunos pueden creer que es magia, en realidad es ciencia y tiene su explicación. Vamos a otro rubro. En la casa, cuando mamá está cocinando, o los que preparan los alimentos en la casa, a veces se quejan cuando los cuchillos no cortan, ¿verdad? Este cuchillo no corta, dice. ¿Y qué se hace a ver? Si alguna vez han vivido en una casa. ¿Qué se hace cuando el cuchillo no corta? Se manda a afilar. Se le afila, ¿verdad? ¿Y qué es el proceso de afilar? ¿Quién me podría decir qué es el proceso de afilar? A veces por el barrio pasa, ¿no? Una persona. Afilo, cuchillos, machetes, balicha, tijeras, dice, ¿no? ¿Alguna vez han visto señores ahí que van con una especie de cargan de madera de un esmeril que lo pueden movilizar con un eje a mano, ¿verdad? Y lo hacen rotar y ahí el esmeril es un conjunto de material que desgasta fácilmente el metal. Habrán visto seguramente. O antes, como lo hacían los abuelos, ¿no? ¿Qué hacían los abuelos? Buscaban su piedra para afilar, que no era cualquier piedra, tenía que tener características eh, particulares, ¿no? Es más, acá en Iquitos pues no hay piedras, ¿no? Había que traerlos. Y a veces de tanto afilar ya la piedra va formándose, ¿no? Va teniendo una forma bien peculiar, se va desgastando. Ya, realmente, ¿qué es lo que se está haciendo? Lo que se está haciendo es gastar una de las caras laterales de ese cuchillo, tijera, machete, hacha, baliza, lo que quieras, ¿no? Y al momento de gastar, estás reduciendo el área, ¿sí? Porque si usted trata de ver el filo de una navaja, de un machete, de un cuchillo, le va a ser un poco dificultoso, ¿no? Pero si aplicamos un microscopio, vamos a ver, ¿no? Y como el área es muy pequeña, con una mínima fuerza, ejercemos una enorme presión, el cual nos permite pues cortar, ¿no? Seccionar, ¿no? Antes llega el pollo, llega el pescado, llega la carne y fácilmente pues puede ser cortado, ¿no? Fácilmente puede ser cortado. Bien, otro caso. Ahora que estamos en la pandemia, se han dado cuenta que están vacunando pues a personas de cierta edad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿saben lo que contiene, ¿no? ¿Cómo se vacunan las personas? Una jeringa, ¿no? De plástico y una aguja, ¿verdad? Eh, y para garantizar que la aguja pueda penetrar la piel, la dermis y la epidermis, y poner la vacuna, pues el área de la punta de esa aguja es extremadamente pequeña, como diríamos nosotros, afilada, ¿no? Afilada. Es más, para que no se desgaste tan fácilmente debido a la oxidación, si por ahí, por algún caso, ingresa el oxígeno y comienza el proceso natural de oxidación, lo que a veces hacen a ciertos instrumentos quirúrgicos es darle un baño de cristal, de polvo de diamante. Sobre todo, por ejemplo, en los bisturí, que son parecidos a las navajas, pero que utilizan los médicos cirujanos, ¿no? Eh, la parte que nosotros llamamos filo, realmente pues están bañadas con el polvo de diamante, ¿no? Ya que el diamante es uno de los objetos más duros de la naturaleza, ¿no? Es capaz de ayudar a cortar metal, o sea, con metal podemos cortar el metal. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, ahí queda demostrado que la presión, más que todo, se determina por la dimensión o por el valor del área. Cuanto más grande o más pequeño el área, mayor presión se va a ejercer. Hay ciertas situaciones en donde la presión pues no nos conviene que sea muy alta, ¿no? Por ejemplo, ahí veíamos acá la cama de clavos, y llevando esto a la construcción. Si ustedes habrán visto en algún momento, ¿no? Si habrán conocido en algún momento o han visto cómo construyen las casas de material noble, en las columnas, donde va a haber una columna que va a soportar la casa, normalmente pues cavan cierta profundidad, ¿no? Dependiendo de cuántos pisos va a ser la casa. Pero independientemente de cuántos pisos sea la casa, va a notar que el albañil en la base pone lo que ellos llaman zapata. ¿Llegaron a ver eso? La zapata, es que ponen esa zapata en la columna, ¿no? Que no es otra cosa más que un enmallado también de acero, de construcción, ¿no? Y lo que se hace es aumentar el área en donde va a estar pues sentado, vamos a llamar ese término, donde va a estar sentado nuestra columna. ¿Por qué? Porque si no ponemos un área amplia, lo que vamos a ocasionar es que debido al peso que va a cargar esa columna, la presión va a ir aumentando y de repente puede ir hundiéndose en el suelo, sobre todo si no se ha hecho un estudio de suelo, hundiéndose en el suelo la columna. ¿Mm? Las plantas de nuestros pies, por ejemplo, tienen un área determinada. Si usted intenta caminar con zapatos con áreas muy pequeñas, necesita pues una buena destreza o habilidad, ¿no? Si ustedes han visto los patinajes sobre hielo, normalmente utilizan pues unas botas especiales que prácticamente es como si estarían deslizándose sobre un cuchillo, ¿no? Solo que no tiene tanto filo. Es el caso de la presión. ¿Ok? Fíjense, acá he puesto una imagen de, incluso si pongo varios clavos y un globo, al ser presionado sobre él, pues inicialmente no va a reventarse, ¿no? No va a reventarse. En cambio, si pusiéramos un solo clavo, obviamente se reventaría al instante. Muy bien. Y lo referente a la presión, ¿no? La presión, fuerza entre área. ¿Alguna pregunta hasta acá para continuar? No, profesor, ningún. Muy bien, continuamos. Otro tipo de presión que nosotros podemos experimentar y que experimentamos es la presión que ejercen los gases y los líquidos alrededor de un cuerpo. Me explico. Cuando usted se fue a la piscina, al río, a la quebrada, ¿no? Y si trata de bucear, o sea, bucear es insertarse bajo el agua, ¿verdad? A medida que usted va bajando de profundidad, va sintiendo o va haciendo eco de los efectos de la gravedad, ¿no? Que ejerce, perdón, de la presión que ejerce pues toda esa masa de agua, ¿no? Va descendiendo, su pecho va cerrándose, los ojos van hundiéndose. Y a veces hay un efecto característico propio de cuando estamos a veces nadando y buceando. Comienza pues a sonar nuestros tímpanos de nuestros oídos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros buceamos, no es que el agua también entre en el oído, sino ahí se forma una especie de burbuja aislante, porque no debe ingresar el agua en los oídos. Entonces forma una burbuja aislante y a medida que va
vamos descendiendo, la presión pues del agua va ejerciendo más y más y más presión sobre todos los cuerpos, incluso sobre esas burbujas de aire. Hasta cierto punto nadar y bucear es bueno, ¿no? Pero ya si continuamente estamos buceando a mucha profundidad, ¿ya? Vamos a empezar a sufrir lo que se llama como el mal del buzo. El mal del buzo se debe a que cuando buceamos a muy profundo y durante largo tiempo, lo que pasa es que en nuestra sangre se comienzan a formar pequeñas micromoléculas de gas. Generalmente puede ser oxígeno o también es nitrógeno. Entonces los buzos profesionales, por ejemplo, cuando van a hacer una inmersión de varias horas de trabajo, porque así es, ¿no? Trabajan, por ejemplo, en las plataformas de extracción petrolera o gasífera en el mar abierto. Entonces hay grandes estaciones de mares de extracción de petróleo, ¿no? Y esas estaciones pues están jalando a petróleo o gas del profundo de la roca marina, ¿no? Y necesitan mantenimiento. Ahí es donde entran a tallar, por ejemplo, esos buzos profesionales, ¿no? Y cuando emergen, no emergen directamente a la superficie y se quedan ahí bonitos, no, ingresan rápidamente a una cámara de tratamiento hiperbárico que lo que hace es imitar la presión que han experimentado ellos poco a poco y van disminuyendo. De esa forma minimizan la posibilidad de que puedan enfermar con el mal del buzo y posteriormente puedan morir. ¿Ok? Bien. Bien, jóvenes. Hubo un científico que se llamaba Torricelli que hizo un experimento. Ustedes saben pues que en nuestro planeta tenemos pues oxígeno, respiramos oxígeno, pero no todo el aire que hay es oxígeno. Gran parte de él es una mezcolanza de gases, como son el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido, debido a la contaminación, también el metano, ¿verdad? Entonces todo ese contenido de gas, el gas también tiene masa y por lo tanto pesa. Y arriba de nosotros hay kilómetros de ese gas, ¿no? Entonces todo ese gas que nosotros llamamos atmósfera ejerce una presión sobre nuestro cuerpo, ¿no? Ejerce una presión sobre nuestro cuerpo. Entonces un día este científico lo que hizo fue pues bueno, en ese tiempo no se conocía la toxicidad del mercurio, ¿no? Utilizó pues ahí un recipiente de mercurio. El mercurio, si no lo conocen, es un metal líquido, ¿ya? Es un metal líquido. Es un metal, pero está en nuestro planeta en estado líquido, para ser más correcto. Es altamente tóxico, ¿no? Si ingresa a nuestro torrente sanguíneo es muy peligroso, muy peligroso. Muy bien. Entonces, lo que hizo es, como están viendo en la imagen, cogió mercurio, llenó el tubo, ¿no? Y luego inclinó la boca hacia el recipiente y en lugar de bajar todo, observó que por más largo o pequeño sea el tubo, siempre quedaba, miren acá, siempre quedaba una distancia o una altura, el mercurio, de 760 mililitros de mercurio. Entonces, desde ahí se sabe de que la presión atmosférica en el nivel del mar se conoce como una atmósfera. Se escribe así, un ATM, y equivale numéricamente a 700 milímetros de mercurio, o sea, la altura.
¿ya? ¿Y por qué no caía todo el contenido? Porque la presión atmosférica empujaba el contenido del líquido y hacía pues que se mantenga esa altura. ¿Mm? Existen ahora instrumentos de medición de la presión atmosférica más seguros, más precisos, ¿no? Más seguros, más precisos. Les mencionaba que la presión atmosférica al nivel del mar equivale justamente a una atmósfera, así se llama, una atmósfera. Pero a medida que ustedes vamos subiendo en altura, se va reduciendo la presión atmosférica, ¿no? Tal es así de cuando nuestro cuerpo rápidamente, sin un proceso saludable de aclimatación, rápidamente, en menos de 24 horas, subimos del nivel del mar a los 2000, 3000, 4000 metros de altura, como se están algunas ciudades de Sudamérica y del país, ¿no? Por ejemplo, La Oroya, Pasco, Cusco, ¿no? Están a cierta altura. Entonces, ¿qué va a experimentar nuestro cuerpo? Una descompensación en muchos casos. ¿Por qué? Porque como, por ejemplo, nuestro sistema sanguíneo, ¿no? Nuestros pulmones están acostumbrados a trabajar a esa presión. Y a más altura disminuye la presión y por lo tanto el aire se enrarece, o sea, se hace menos denso y por lo tanto el contenido del oxígeno también. Es por eso que en la altura uno, así no se ha escuchado alguien que de la altura, fuerza también la respiración, respira profundo, ¿no? Para absorber la mayor cantidad de oxígeno posible, ¿no? Las personas que viven a esa altura generan más glóbulos rojos en la sangre para que puedan transportar más oxígeno porque escasea, ¿no? El oxígeno escasea. Incluso, por ejemplo, en nuestras narices tenemos nosotros unas arterias bien pequeñitas, ¿no? Que son unos tubitos bien finitos que están acostumbrados pues a irrigar sangre, ¿no? Oxigenada, y nuestro corazón bombea a una presión de una atmósfera. Y cuando llegas a 4000 metros de altura, ¿qué es lo que pasa? Como disminuye la presión, algunas de esas arterias se rompen y por eso algunas personas en la altura comienzan a sufrir el sangrado de la nariz, les marea la cabeza, náuseas, vómitos, incluso una descompensación terrible porque no están acostumbrados a esa carencia de oxígeno. Entonces, para algunas personas hacer turismo a esos lugares, pues a veces resulta una experiencia poco agradable, ¿no? Poco agradable. Acá mismo en nuestra selva, por ejemplo, experimentamos variaciones de presión atmosférica. Si bien es cierto, nuestra ciudad está a cierto nivel o sea, a cierta altura del mar, que no estamos al mismo nivel del mar, ¿no? Pero casi es imperceptible la diferencia, ¿no? Por eso los que vienen de Lima y los que nosotros nos vamos allá, pues no es mucha la diferencia, no sentimos realmente, no lo sentimos, ¿no? Pero acá en la selva, por ejemplo, cuando va a llover, hay variaciones de presión. El barómetro, que es un instrumento que mide la presión atmosférica, indica que cuando va a llover la presión atmosférica disminuye. Y disminuye a veces rápidamente, ¿no? Esta disminución de presión hace que los metales experimenten un incremento o decremento de su temperatura. Por ejemplo, las personas que han sufrido accidentes en donde han perdido parte de sus huesos, lo que normalmente hacen los traumatólogos es, como saben que no va a crecer el hueso ahí, le ponen pues un metal, ¿verdad? Normalmente es platino. Normalmente existen otros metales, incluso a veces se ven aleaciones. El platino pues es un metal muy costoso y está dentro del cuerpo de la persona, pues no sale, ahí está. Entonces
Entonces cuando baja la presión atmosférica, o sea, cuando va a llover, baja la presión. Y esa disminución hace de que el metal experimente un cambio de temperatura tan sutil que como está dentro de nuestro cuerpo, las personas sienten picor o sienten, pero que dicen comezón, les quema, les arde, dependiendo en qué parte y cerca de qué nervio pase. Nunca han escuchado eso, nunca han visto, no han conocido a una persona que tiene metal en el cuerpo, ese platino en los huesos, ¿no? Escucharle, uy, me comezón, me ha operado, va a llover. Nunca han escuchado eso. Sí, profesor. Esa es la explicación Sí. científica. Sí, es cierto. Ya, es cierto. Es muy cierto. ¿Ya? La baja presión atmosférica genera que ciertos metales, ¿no? Experimenten pues incremento de temperatura. Volviendo al tema de las jeringas. Todos ustedes conocen las jeringas. Conocen, ¿verdad? No conocen jeringa. Permítame compartirles entonces una imagen. Les invito a hacer este experimento en su domicilio. Acá está, pero sin agujas, ¿ya? Sin agujas. Las agujas no vamos a necesitar. A ver. Caramba, el internet está pésimo. Acá está, permítame hacer un recorte para compartirles. Ahí está. Aquí está la jeringa, miren, ve. Sí, conocen, ¿verdad? Hay de distintas medidas, de distintos diámetros. Esta, por ejemplo, es de 10 mililitros, ¿no? Si ustedes lo que cogen una jeringa y absorben con él un poco de agua, digamos unos 4 mililitros, hasta el número 4, hasta acá. Y luego con sus dedos tapan esta boquilla. Sí, lo tapan, bien lo tapan. Y comienzan, ¿sí?, hacia la fuerza, jalar. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que este émbolo va a comenzar a descender y va a quedar una especie de vacío acá, ¿no? Y como la naturaleza no le gusta el vacío, no oye el vacío, busca llenarlo. Entonces esos 4 mililitros de agua que había inicialmente, parte de esa agua, no toda, parte de esa agua va a vaporizarse. ¿Para qué? ¿Ya? Para que complete o para que llene ese vacío. ¿Correcto? Entonces de esa manera, en YouTube también hay varios experimentos de cómo hacer hervir agua, dispone ahí, ¿no? Cómo hacer hervir agua sin fuego. En realidad no estás haciendo hervir el agua. Lo que estás generando es vapor de agua, ¿no? Gracias a que has generado un vacío. Un vacío. No olviden esto, la naturaleza odia el vacío, siempre busca rellenarlo con algo. ¿Ok? Siempre busca eso. Y eso también nos permite, ese mismo principio, si ustedes tratan de hacer hervir una tetera al nivel del mar, normalmente van a notar de que el agua va a alcanzar casi los 100 grados Celsius y comience a hervir. Pero a medida que usted va subiendo en altura, va a notar de que el agua va a hervir a menos temperatura. ¿Sí? A menos temperatura. Entonces para hervir agua a cierta altura se necesita menos temperatura. ¿Por qué, profe? Porque la presión no es la misma. ¿Correcto? La presión no es la misma. Seguimos. Hubo un experimento hace muchos años en Vanderburgo en donde cogieron una especie de esfera, como una imagínense una pelota, ¿no? Pero de metal.
y en el medio una especie de goma, con la capacidad de poder sacarle todo el aire, dejarlo en vacío. Como le están dejando en vacío, la atmósfera trata de entrar, pero como está cerrado, simplemente la atmósfera, la presión atmosférica funciona ahí como si fuera un candado. Para poder abrir, o sea, para poder ganarle a la presión atmosférica o a la fuerza con la cual se cierra esa esfera, gracias a la presión atmosférica, se necesitan como 13 a 14 caballos. Caballos, ¿eh? O sea, una gran fuerza. Entonces, pues, cuando usted va a tomar, por ejemplo, su gaseosa, su refresco, y pide, dame una cañita, conocen una cañita, ¿verdad? En algunos lugares llaman pajilla. Conocen, ¿no? Y ustedes van a, ¿qué hacen ahí? Normalmente lo que hacen no es chupar el agua o el refresco, la gaseosa, no. Lo que hacen ustedes es realmente extraer el aire. Y cuando extraen el aire, la presión atmosférica hace de que ese vacío sea rápidamente llenado con ese líquido. Y nos dé el efecto como si nosotros estaríamos chupando esa agua. O lo que sea que estén tomando. ¿Mm? Gracias a la presión atmosférica también las plantas pueden crecer. Habíamos dicho en las clases anteriores, por ejemplo, en clases de energía, que la energía del sol sirve a las plantas para que éstas, mediante el proceso llamado fotosíntesis, ¿no?, puedan sintetizar sus alimentos. Pero ¿cómo llegan esos alimentos, esos nutrientes, a las hojas? Por el mismo principio, como si ustedes estarían tomándose pues una gaseosa con una cañita. Desde el tronco hay microtubos finitos que van llegando y transportan pues los líquidos, el agua, los nutrientes de la tierra a través del tronco, gracias a la presión atmosférica, y llegan a las hojas. Ya ahí, como la fotosíntesis se utiliza. ¿Ok? Entonces, imagínense ustedes, la vida en el planeta se condicionó y evolucionó también debido también a la presión atmosférica. Si no tuviéramos una presión atmosférica, o si el valor de la presión atmosférica sería distinto, hubiéramos evolucionado distintos también. Por ejemplo, los astronautas que viven meses en la Estación Espacial Internacional allá arriba, ¿ya?, a un par de kilómetros, ellos viven meses, y como no hay presión atmosférica, incluso ahí hay microgravedad, los músculos de esos astronautas se atrofian. ¿Cómo que se atrofian? O sea, como no lo utilizan, van perdiendo masa muscular, y cuando entran a la atmósfera terrestre nuevamente, les cuesta caminar, sienten una pesadez para poder empezar a caminar. Por eso los astronautas que regresan de meses siguen una estricta terapia de rehabilitación, como si se hubieran lastimado una pierna, o hubieran estado internados meses, igualito, ¿no? Igualito. ¿Por qué? Porque los músculos en ese ambiente sin atmósfera y sin gravedad, pues van atrofiándose. Lo que no se usa es el cerebro, pues vamos desgastando, no vamos a quemar energía ahí por gusto. Imagínese usted si no tuviéramos la capacidad de generar una atmósfera artificial, un viaje hacia Marte, a colonizar planetas en donde estaríamos meses, quizás años navegando, pues de repente llegamos sin músculos, ¿no? Imagínense ustedes. De repente tengamos la forma que tienen pues los extraterrestres que nosotros dibujamos. ¿No han visto cómo son los extraterrestres? Largos, con sus manos largas, sin músculos, todos ojones y de piel distinta. Se dice que si nosotros navegáramos por el espacio largo periodo de tiempo, nuestro cuerpo, vamos a aplicar otra palabra distinta, mutar, cambiaría, ¿no? Como no tendríamos músculos, pues se reducirían nuestros brazos, ¿no? Pareciera pues
un largo fideo o alfeñique, si alguna vez han conocido alfeñique, correcto. Nuestra piel, como ya no va a absorber la luz solar normal, ¿no? ¿Por qué? Porque la atmósfera también repele lo dañino de la luz solar. El sol emite energía, pero no toda la energía que emite el sol es buena. Hay luz ultravioleta, la cual es repelida por nuestro campo magnético de la Tierra y por nuestra atmósfera, ¿no? Y eso hace que la vida se desarrolle. De no haber eso, la luz ultravioleta incide directamente en las moléculas del ADN y no podríamos, por ejemplo, evolucionar, reproducir. ¿Mm? Nos pasaría igual que en el planeta Marte, ¿no? En el planeta Marte, pues se supone que hubo en un momento, pues, una atmósfera. En Titán, una de las lunas de Saturno, Júpiter, Saturno creo, ¿no? Por ejemplo, ahí la atmósfera es más pesada que acá, que en la Tierra, ¿no? Es 2 puntos y tanto más pesada. Quiere decir que si algún día llegamos allá sentiríamos pues una opresión, pero como la atmósfera es más densa, ¿no? Podríamos volar fácilmente. Imagínense ustedes ese mundo. ¿Mm? Claro, se deja a la imaginación, pues, ¿eh? Se deja a la imaginación. Uno de los principios que se utilizan también es la prensa hidráulica, ¿ya? La prensa hidráulica es un principio muy simple, como el que están viendo ustedes acá. Es realmente calcular 2 puntos de presión, aquí y acá. Voy a llamar esto punto 1, punto 2. Se dice que las presiones son iguales, mas no la fuerza. Cuanto más pequeño sea este émbolo y más grande sea lo que podemos nosotros levantar por acá se multiplica. Entonces una persona aquí podría levantar hasta un elefante. ¿Ok? Se multiplican las fuerzas. Ese principio se utiliza en un instrumento, una herramienta que utilizan bastante los mecánicos, ¿no? Que es la gata hidráulica. Habrán escuchado ustedes de eso, ¿no? La gata hidráulica. En donde acá, fíjense, acá está el émbolo chiquitito. Hay un pistón, lo mismo que hay acá. Gracias a una palanca, incluso acá utilizan esa palanca para poder mover con mayor fuerza, multiplicar nuestras fuerzas, de tal manera que comenzamos a levantar un objeto muy pesado, ¿verdad? Levantamos por ahí un objeto muy pesado. Claro, pues que internamente hay un recipiente que contiene líquido hidráulico, generalmente es aceites especiales. Cuando se comienza a levantar, y luego cuando se quiere bajar se utiliza pues depurador, se mueve ese depurador y nuevamente regresa a su estado natural, a su estado normal, ese pistón. En realidad es un pistón, ¿no? Por eso es que ustedes han visto unos parchadores de autos, camionetas, carros, ¿no? Utilizan este instrumento, ¿no? Incluso hay variaciones de la gata hidráulica. Pueden levantar, una persona normal puede levantar pues toneladas, ¿no? Pero para utilizar eso, mucho cuidado, el piso debe estar preparado, porque ustedes ven acá no tengo mucha área, ¿ven? ¿No? Si tu piso no está muy bien preparado, tranquilamente podemos terminar fisurando, quizás rompiendo el piso, peligroso. Entonces, donde ustedes vayan a hacer eso, algún día de repente quieren experimentar,
tienen que utilizar pues, o tienen que darse la certeza de que el piso tiene que estar preparado para soportar pues tonelajes, ¿no? Tiene que ser así. A veces ocurren accidentes en donde se contratan albañiles empíricos y no hacen un buen trabajo en el piso en esta casa. A veces generan vacíos. Ustedes mismos alguna vez habrán experimentado, van caminando por la casa y por un cierto sector suena como a hueco el piso, ¿no? Hay un vacío, ¿no? Si se sometiera mayor presión en ese punto, se comenzaría a hundir el piso, ¿no? Por eso, cuando algún día utilizan estos tipos de instrumentos, lo que se recomienda cuando eso se hace en la calle, por ejemplo, o en una pista así de tierra, lo que hacen los mecánicos es poner sentar todo esto en un enorme tablón de madera, ¿no? ¿Para qué? Para que la presión se disipe y no se hunda el piso. Sí, ya son, como dicen los mecánicos, ¿no? Mañas que se van utilizando ellos. No olviden. Y acá también, ojo a esto, acá hay un caso de prensa hidráulica que está propuesto y también ya está desarrollado, ¿ya? Yo les recomendaría que se den un tiempito, lo lean, lo analicen y luego apunten unos datos importantes, lo vuelven a hacer manualmente ustedes a ver cómo les sale, porque posiblemente, les digo, en la evaluación de esta unidad, ojo, en la evaluación de esta unidad, cuatro preguntas son teóricas y una es para calcular, ¿ya? Hay una pregunta que se parece, ¿ya? Hay una pregunta que se parece a este caso y el resto es netamente teoría, ¿ok? El resto es netamente teoría. Muy bien. ¿Alguna pregunta?